Se escucha el ruido del mate, ¿puedo? Dani. Buenos días. Ese era el Dani tomando mate. Como ya no tenemos cortinilla y regresamos a nuestro origen, se oye todo. Está todo muy reflejado ahí. Muy elegante. El mate del Dani, que ahora solo toma mate. Es lo único que toma. ¿Ya dejaste de tomar café? Ya. Órale. Las caras que pusieron. Sí, no sé qué hacer con eso ya. En un termo muy elegante, toma Mira, enséñales tu cosa esa. No, pues tu cosa esa, no sé. Bueno, el termo sí, ya, muy bien. ¿Y tu cosa esa, elegantísima? El mate. River. Es del River, a fuerzas, que claro que sí. Importantísimo. No sé, ni modo que de qué. Vamos a hablar hoy de un tema que andaba yo conversando con Ale el fin de semana. Porque hay cosas que creo que surgen cuando uno tiene conversaciones de otras cosas que eran lo que veníamos luego a grabar aquí, ¿se acuerdan? Entonces, el fin de semana me pasa que estoy platicando con Ale de ciertos temas X, no importaba cuál, una cosa y luego otra, y de repente me pregunta qué opino yo de una cierta situación, ¿no? Y le digo que yo me vengo dando cuenta desde hace algunos meses para acá que yo insisto en mi caso personal, digamos, yo conmigo misma siempre tengo un para qué. O sea, yo sí me cuestiono todo el tiempo para qué quiero hacer lo que estoy haciendo, para qué me voy a levantar a la hora que me voy a levantar, para qué hago ejercicio, para qué, o sea, en mi día, digamos, ¿no? No es un para qué para siempre, sino es un para qué inmediato. Y esos para qués me han resuelto muchos de los inconvenientes que yo tenía o he venido resolviendo en el camino y me han hecho muy feliz, digamos. Siempre tengo en el momento presente un para qué. O sea, no ando a lo pendejo ya. Antes me pasaba que desfilaba a lo pendejo por todos lados. Entonces, tengo esta conversación con Ale y me doy cuenta cuánto es importantísimo tener un para qué y que tengas la respuesta, ¿no? La mayoría de la gente no tiene un para qué, tiene un por qué. Y ese por qué es ridículo porque el por qué siempre viene con una justificación o una explicación muy larga o viene acompañado de un montón de excusas o de situaciones que en realidad no resuelven nada en el momento instantáneo en donde necesitas tener un para qué. Entonces, había diferentes ejemplos, ¿no? Que teníamos. Estábamos en un restaurante el fin de semana platicando él y yo acerca de este tema, ¿no? Y entonces veíamos a un montón de gente que estaba en el restaurante y lo podíamos ver a nivel cancha, digamos. Nos tocó en una ventana, ¿no? O sea, estábamos como en una barra que daba una ventana que teníamos vista de esquina a los 4 puntos que hacían que convergieran 2 avenidas, ¿no? Entonces teníamos vista panorámica de un proceder de la calle, ¿no? El vaivén, los semáforos, la gente, las vestimenta, los perros, las idas y vueltas, las cruzadas constantes, ¿no? De un restaurante a otro. Y entonces le decía, mira, es que así se ve no tener un para qué, ¿no? O sea, la gente no sabe ni para qué se pone lo que se pone, porque se veía que iba incómoda. O sea, van disfrazados de salir a comer. Y entonces se veían incómodos con lo que traían puesto, no tenían un para qué. O sea, ¿para qué te pones unas chanclas que se te salen cuando caminas? Porque se ven bonitas para la foto, pero a la hora de usarlas ya no funcionan. Y entonces tú sales sin un para qué te pones las chanclas. O sea, bueno, si tu respuesta es para tomarme una foto, pues perfecto, te tomas la foto, te pones tus tenis y sigues tu vida, ¿no? Pero no hay un para qué, y entonces no hay un para qué en cómo cruza la calle la gente, ¿no? ¿Para qué se cruza la calle cuando no se la puede cruzar? Están pasando los carros, o sea, es una vida muy arriesgada esa, ¿no? ¿Para qué piden más de lo que se pueden comer? ¿Para qué están constantemente volteando a ver qué están pidiendo los de al lado? Porque no pueden resolver qué quieren en un menú. O sea, no tienen un para qué. ¿Para qué vas a un restaurante de mariscos y vas a pedir carne? No sé si me explico, ¿no? Si no tienes un para qué, sea la respuesta que sea, porque normalmente el para qué viene con mucha honestidad de tu parte a la hora de responder, estás perdido navegando tu vida. O sea,
La última semana le he estado preguntando para qué a la gente a mi alrededor que viene o a sesiones individuales o a platicar o a cosas que tienen que ver con inquietudes que tienen eso. Y me doy cuenta que no tienen una respuesta. O sea, no hay un para qué. Entonces, me inquieta mucho porque es una forma muy sencilla de sanar, cuestionarte para qué. No preguntarle a otros, ese es mi trabajo, ¿no? Pues eso me paga la gente, para que le pregunte para qué. Pero si supongamos que no vas a venir conmigo y tú me estás escuchando, hagan un ejercicio de preguntarse para qué, ¿no? Entonces, ¿yo para qué me levanto a las 5:50? Pues para no andar apurada y no erosionar gente en mi casa, porque a las 5:50 me da oportunidad muy eficientemente de hacer las cosas con calma, de ir a un cierto ritmo con el que yo puedo, que yo respeto, que es un ritmo que me deja llegar puntual a todos lados, no tengo que andar sintiendo que la vida se me viene encima, no estoy apurando a otra gente. Entonces yo sí tengo un para qué me levanto en ese horario, ¿no? ¿Para qué tiendo mi cama, por ejemplo? Pues para sentir que tengo un logro inmediato. O sea, en cuanto me despierto, tiendo mi cama y yo tengo un para qué la tiendo. Para que me dé una satisfacción de haber empezado el día y una palomita, ¿no? Pues tendí mi cama, o sea, me da emoción. Como que ¿para qué te lavas los dientes? Bueno, pues para prevenir cierto tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con salud dental per se, sino para cosas que tienen que ver con posibles infartos o algún tipo de bacteria que migre inmediatamente al cerebro. O sea, hay un para qué. El para qué lo que te deja es ser bien curioso. O sea, el para qué provoca la curiosidad en ti, porque es un para qué personal, ¿no? Y ese para qué personal a mí me ha traído grandes satisfacciones. No en sentir éxito, no estoy hablando de eso, sino satisfacciones profundas, interiores mías, que le dan a mi vida un propósito. O sea, el para qué te lleva a tener un propósito de vida, una razón para estar y una razón para conducirte y una razón para avanzar o retroceder, una razón para estacionarte o para arriesgarte. Pero en mi línea de trabajo, el para qué es una pregunta que nadie se hace o pocas personas se hacen. Y las pocas personas que se la hacen no se la quieren responder porque la respuesta siempre es bien incómoda. O sea, te lleva a un lugar de honestidad muy crudo. Entonces, si te preguntas para qué estoy manipulando a esta persona, porque hasta eso ahí también el para qué va, ¿no? ¿Para qué estoy manipulando a esta persona? Bueno, pues la estoy manipulando para que viva más feliz, para que encuentre un propósito en su vida. O sea, esa es mi razón de manipular a la gente con el podcast. Tengo una razón, tengo un para qué grabo un podcast. Bueno, para manipular personas a encontrar una forma de ver la vida distinta. Y si esa manipulación siempre se percibe como una cosa, un aspecto negativo, porque la palabra ya trae una connotación, bueno, pues pónganle inspirar si quieren, pero en el fondo es una manipulación, pero para algo que tiene un propósito o un fin edificante, ¿no? Como que no nos gusta la honestidad de esa manera. Entonces, si a mí me dicen, Vanessa, eres muy manipuladora, ya sé. Claramente sí, tengo un hasta para qué manipulo. Antes mi para qué era uno muy pinche soez y como roedor, ¿no? Y ahora ese para qué es un para qué totalmente diferente, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, ¿para qué quieres que la gente sea feliz? Bueno, pues para sentir felicidad yo de la felicidad ajena, a causa de ver a otras personas felices. Para eso quiero que la gente esté contenta, quieta, se sienta libre y sea feliz. Si no tenemos un para qué, siempre vamos a estar batallando en el último momento, cuando ya casi es imposible responderlo o responderlo es bien doloroso, que como que nos da por querer escaparnos, ¿no?, de la pregunta. Entonces, Ale, que estaba en esa conversación, nos podrá ampliar un poco, porque mi cabeza opera de una manera en la conversación, la de él opera desde otro lugar, ¿no? Y el Dani, que es mi otro persecutor del para qué estamos haciendo esto, para qué estamos entrenando de esta manera, para qué, ¿no? Todos tenemos un para qué gastas dinero cuando no tienes, para qué inviertes en algo si no sabes qué propósito buscas con eso. En Monterrey hay una cosa curiosa antes de que Ale nos explique cosas. Cuando fui a dar una conferencia, yo preguntaba si
la gente tenía un número que fuera suficiente, ¿no? Porque estábamos hablando de ingresos, ¿no? Y entonces tienes un número que sea suficiente para ti. Entonces, pues había un número, creo que era así como $10 millones, una cosa así, ¿no? Y entonces le decía, bueno, ¿y para qué lo quieres? Ya lo tienes. Ahora, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres $10 millones? Y pues como que hay un vacío ahí. O sea, el número llega rápido, ¿eh? O sea, la respuesta ante si tienes un suficiente, quien la tenía era sí. ¿Cuánto es? Y te daban el número. No había ni un chistar. Bueno, ¿y ahora para qué lo vas a usar? Y como que ahí había bueno, y los ves que en la cabeza tienen que encontrar un bien social, una actividad familiar, un beneficio para el retiro, o sea, como que ya hay un condicionamiento, un para qué, pero no es el más honesto de todos. Es el que se espera que uno diga, ¿no? Bueno, pero el día de veras, ¿cuál es? Y como que ahí hay una sensación de pasmo que yo me doy cuenta que sucede y como que dices, chingo, no voy a decir eso, ¿no? O sea, ¿cómo voy a contestar eso en voz alta? Bueno, pero si no lo vas a decir en voz alta, con que tú lo sepas. O sea, con que tú te contestes tú para qué. Sería muy interesante averiguar, ¿no? Entonces, a ver, Alejandro, ¿tú qué? Fíjate que en el para qué, como que cuando platicábamos una y otra vez, yo regresaba a esta idea de que el para qué es tremendamente honesto y generalmente te cachas ahí donde te haces pendejo. Entonces, como que ahí es donde esta idea de esconderte es muy difícil. Porque cuando tú estás, ¿cómo se dice? Manipulando y protagonizando, es justamente donde no está el para qué. Uh-huh. Inclusive lo puedes ver diferente. Puedes decir, oye, yo voy a hacer esto para manipular y para victimizarme. Y en los últimos meses de mi vida es donde sale eso mucho. Uh-huh. Entonces, o sea, como que el para manipular y para victimizarte, ahí es donde lo cachas una y otra vez. Y entonces, digo, ¿qué herramienta tan fácil de usar si la usas? Porque uh-huh. también es bien fácil empezar en el para qué y en dos preguntas estás en el por qué. Uh-huh. Y el por qué es exactamente lo opuesto al para. Uh-huh. Porque en el por qué están todas las explicaciones mamarrachas que no sirven para nada. Sí. Ahí están lo que veías en Monterrey, ¿no? Uh-huh. El para qué chafa donde agarras el checklist de la vida bien vivida según alguien, donde tienes que tener algo social, tienes que tener algo de crecimiento personal, algo de crecimiento intelectual, y es el checklist de no sé quién de la vida bien vivida. Entonces, otra vez, ahí es donde se empiezan a nublar estas ideas, pero cuando dices, oye, ¿para qué estoy asumiendo estos checklists? No, pues lo estoy haciendo para verme mejor con el grupo donde quiero verme bien. Uh-huh. Y entonces, pues ahí ves como que esta falsa filantropía, ves esta sí. Todas estas cosas que se ven bien, pero que no necesariamente vienen del lugar correcto. Entonces, fue una herramienta, la verdad, que muy valiosa y muy fácil de aplicar si la aplicas con honestidad. Uh-huh. Porque ese también es donde me di cuenta, porque yo me empecé a hacer trampa al principio. Y entonces, empiezas a hacer las preguntas del para qué fácil. O sea, no agarras oye, ¿para qué estoy haciendo esto? No, pues lo estoy haciendo para armarla de pedo. Uh-huh. O para chingarme en este güey. Uh-huh. O sea, sí lo tienes que ver así. Y así sí se vuelve súper eficiente. Es que como que yo pienso que cuando te puedes volver honesto contigo, que es una cosa que todo el mundo debería de querer, ¿no? O sea, que quisiéramos buscar y encontrar en la vida, es honestidad. Pero la honestidad cuesta mucho trabajo porque se nos ve muy mal. O sea, la honestidad es esa cosa que nos evidencia como seres humanos emproblemados o interesados o falsos o
cero comprometidos, ¿no? Entonces, como que no quieres que se te vea eso, quieres que se te vea bonito, que la honestidad se vea florida, atractiva, que se vea en esta como sensación de bien acomodada para que entonces quepa bien y que sea reconocida. Y digo, pero no, es que, o sea, los seres humanos estamos todo el tiempo fluctuando entre esa luz y esa oscuridad constante, o sea, es parte de ser lo que somos. Es más, no habría adentro sin afuera, digamos, ¿no? Y no todo es luz ni todo es oscuridad. Entonces, es curioso que en el términos de honestidad, parecería que ser honesto o es echarte toda la culpa, y entonces qué horror, o ser honesto es aceptar que te echabas toda la culpa o que eras una persona medio infame, pero que ahora ya no, como si pudieras transitar de un lugar a otro dejando el anterior en algún lugar. Entonces, el para qué lo que hace es que hace este lugar de equilibrio que te dice, estás siendo buena persona siendo honesto y al mismo tiempo estás siendo buena persona reconociendo dónde está lo que quisieras arreglar, si es que lo quieres arreglar. Hay gente que encuentra un para qué que le gusta como está. Digo, no tendríamos por qué todos ser luz, digamos, en los términos o parámetros socialmente aceptables como ser buena persona, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que esta herramienta, que al principio la empezamos a usar en la cárcel, en las clases del taller, la gente en prisión es súper honesta. Eso quiere decir, responde francamente a sus paraqués, ¿no? No está escondiendo, no anda sacándole la vuelta, no quiere verse bien, o sea, ya da igual. Y ahí me empecé a dar cuenta que los paraqués en ese grupo social eran súper efectivos para sanar. Y los paraqués en mis grupos sociales del escondrijo, que son los de la afuera, no funcionaban muy bien porque la gente no quería decir para qué. No es que no lo encontrara, sí sabía dar la respuesta, pero no la quería decir o no la quería reconocer. Y me di cuenta que en los grupos sociales en donde ya no tienes nada que perder, todo es súper honesto. O sea, la respuesta está muy ahí y es tan increíblemente abierto el tema que es bien fácil sanar. En los otros, en los del escondrijo, a pesar de que está ahí la respuesta del para qué, hacerle frente a la respuesta te deja en un lugar tan desacomodado o tan desprovisto de cobijo en tu locura, que no te cachas hasta que la vida ya te atropelló y te sacó el para qué con tirabuzón. O sea, o alguien fue y lo exhibió por ti. Y decía yo, hombre, pero qué tan difícil puede ser nada más vulnerarse. Eso quiere decir ser más transparente en el proceso de sanar, para que llegues antes, ¿no? Al para qué. Ahora, en los grupos de narcisismo, y ahorita le voy a pasar al Dani el micrófono, que tuvo un aha moment, que oyeron aquí como un tronido de dedos. No fue el trago de mate, ¿eh? Un tronido de dedos. Bueno, en los grupos del taller de narcisismo, lo más difícil ha sido que las personas que se consideran víctimas de un proyecto narcisista encuentren para qué se querían relacionar con esa persona. O sea, ¿para qué querías seguir teniendo una relación ahí? ¿Para qué perseguiste esa relación? ¿Para qué quisiste tener hijos ahí? ¿Para qué te quedaste? ¿Para qué armaste el desmadre que armaste? ¿Para qué reclamas? ¿Para qué? O sea, si no hay un para qué absolutamente honesto, salir se vuelve imposible de una relación de abuso o de manipulación. Entonces, es muy interesante. O sea, es una herramienta facilísima de aplicar, que tiene implicaciones muy vastas en beneficio de la persona que la practica y que tiene resultados inmediatos, porque una vez que te dejas de esconder de ti y de tu capacidad, para lo que sea que la uses, sanas de un segundo a otro, se siente el bienestar. Entonces, a ver, Dani, compartes, por favor. Es eso de... Bueno, hay un montón. Como que... Qué bien. De los puntos de lo social que decías, de la cárcel, de las chicas de la cárcel, todo eso, extraerte del grupo social que tenés en tu entorno. Yo siempre me salgo de esa parte. O sea, me ha tocado muchas veces que me he salido de ese entorno y digo, no tenés que aparentar nada. Uh-huh. Hoy, o sea, 2025, no tenés que aparentar nada. Y como diciendo, todo el tiempo te estás haciendo esas preguntas para que estás haciendo las cosas y es más fácil avanzar.
Antes cuando hacía, en la parte del ejercicio, cuando hacías ese entorno, decía, bueno, ¿para qué estás entrenando? Diciendo, si el círculo social que te rodeaba estaba fingiendo el entrenamiento para ser fuerte, para verse bien, pero por dentro yo me sentía que como que faltaban cosas, y el para qué estaba torcido, como diciendo, si salías a hacer los movimientos que tenías que hacer, pero no llegaba nunca a la respuesta esa para qué perdía o para qué le invertía tiempo a la hora de moverse. Me llevó a un sitio que decía, bueno, muy oscuro esa parte, de seguir fingiendo, porque nunca me volteé a ver, nunca me... ¿Cómo te puedo decir? No lo confrontaba esa parte, así que no lo podía resolver. Todo el tiempo estaba como que por encimita de las cosas para salir del paso y, bueno, a fingir que está todo bien. Llamar a Argentina y decir, no, acá está todo bárbaro y la vida va de maravilla, todo. Pero como estaba lejos, bueno, podía alejarme de esa parte y decir, bueno, todo lo que no hacía, que no me animaba a hacer para salir de ese entorno, lo sufría por dentro después. Es una parte como diciendo, bueno, hoy ya no pasan esas cosas, pues bueno, ya salís a entrenar como diciendo, bueno, para sentirte un poco más fuerte, y si haces la comparativa del entrenamiento de hoy para qué hacemos el ejercicio que hacemos, si da más fortaleza, está más flexible, no explotas tanto, como que sí se ha trabajado mucho para hacer ejercicio, ¿no? Bueno, eso por un lado. Mira, fíjate que ahorita que decías eso. La mayoría de la gente hace ejercicio para protegerse. Eso quiere decir, se forja un físico que lo protege de ser mal visto, de ser mal juzgado, de ser estigmatizado, de verse débil, y entonces nadie se aprovecha de ellos. O sea, cuando tu para qué no es muy honesto, digamos, no te dices tú eso, pues inventas otra cosa, ¿no? Que por salud, que porque ahí viene el porqué, ¿no? Que lo hago porque estoy más sano, lo hago porque me hace sentir mejor, lo hago porque me da equilibrio, lo hago porque... ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué lo haces? Si te vas al para qué, la primera respuesta del para qué es la más que pica. O sea, es la más espinosa. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso, ¿para qué se hace ejercicio yo? Bueno, pues para ser aceptada más fácilmente, ¿no? Porque eso me diseñaba una imagen física específica que hacía que yo cupiera dentro de ciertos grupos o varios grupos con mayor facilidad, ¿no? Pero eso, bueno, ¿y para qué quieres caber en esos pinches grupos con más facilidad? Esa es mi siguiente pregunta. Bueno, pues para pertenecer y no sentirme tan sola. Pero ¿para qué quieres dejarte de sentir sola? O sea, y esa soledad, ¿para qué es en lo que pones atención? Porque yo tenía muchas otras cosas, ¿no? Pero yo volteaba a ver o desbordaba toda mi atención hacia un sitio específico que era uno de 1000 factores, que era con el que yo me había casado y era el que yo perseguía y según yo estaba solucionando. Entonces, llega un momento en donde ya deja todo el ejercicio. O sea, lo físico todo el mundo lo puede entender, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el fondo, no? ¿Para qué contamos las historias que contamos, por ejemplo? ¿Para qué persigues esa identidad, no? ¿Para qué pones atención en ella? Entonces, ayer estábamos viendo el White Lotus, la serie, la tercera temporada. Sí, es la tercera temporada, ¿verdad? Tercera. Y hay una escena minúscula que pasa desapercibida en toda la serie, porque toda la serie se trata de otra cosa. Entonces, esta escena es algo que como que se ve así, nada relevante, pero para mí fue muy relevante. Y es que está un güey que está súper torturado y no tiene un para qué. Es evidente que no tiene un para qué. Que anda buscando a su papá. Bueno, al güey que mató a su papá porque le quiere desmadrar la vida, ¿no? Y entonces está en una meditación que lo mandan a huevo porque pues anda con una chava que como que lo quiere ayudar, ¿no? Entonces, pero el güey medio no se deja. Entonces lo mandan a una meditación provocada, así. Y entonces el güey se sienta de mal humor, está peleando y la chingada. Y entonces la chava le dice, qué curioso que no te das cuenta que te puedes no identificar con esa identidad, ¿no? Con la que te casaste, una identidad propia,
O sea, según tú, te cuentas una historia de el güey al que le arruinó la vida a un señor que nunca has visto porque el señor mató a tu papá que nunca conociste. O sea, esa es la historia que a él le gusta contarse, ¿no? Entonces, cuando estábamos viendo hace mucho las prácticas narrativas y decíamos mucho eso, ¿no? Uno se convierte en la historia que se cuenta. Sí, porque es que acaba uno convirtiéndose en esa identidad que escoges por encima de cualquier otra, escoges esa. Y entonces, ¿tú para qué se vuelve o se basa en esa identidad con la que te identificaste, ¿no? Tú te la creíste. Entonces, en el budismo, cuando te dicen que hay que desidentificarnos, es dejar de contarnos la historia que nos estamos contando acerca de nosotros y decidir o no contarte ninguna o, si no estás tan avanzado, cuéntate otra, ¿no? Entonces, el para qué hace una tarea muy rápida que confronta esa historia que te cuentas, ¿no? ¿Para qué te cuentas esa historia? ¿Para qué te cuentas la historia de tu infancia infeliz cuando tienes 53 años? ¿Para qué te cuentas la historia del abandono? ¿Para qué te cuentas la historia del desamor? ¿Para qué te cuentas todo eso? O sea, tiene que haber una respuesta. No es que nada más es, no, pues no sé, es que lo que pasa es que así soy yo hoy, así nací. No, eso no es verdad. Es que tú escoges en el camino. Y hay muchas filosofías o teorías psicológicas que están basadas en esta misma premisa, pero no te la explican así. Entonces, vamos a pensar en base a Viktor Frankl y su filosofía o su teoría psicológica. Él también, de alguna forma, lo basa en buscar para qué, ¿no? Y entonces, bueno, ¿para qué? No es para qué está pasando lo que está pasando. Eso no. Es para qué estoy yo poniendo atención en el sufrimiento si puedo poner atención en el árbol floreciente, ¿no? O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy contándome una historia terrorífica de un nazi cuando puedo contarme una historia terrorífica de mis intenciones, ¿no? Mejor me la cuento de mí para poderlo resolver porque del otro no tengo cómo. Y un poco todo el librito de El hombre en busca de sentido está puesto en esa premisa, ¿no? Y llega a la conclusión, al final del libro, que todos somos lo mismo. Y dice, pues todos están batallando con su pinche para qué, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres ser oficial de la SS? ¿Para qué quieres entrenar un perro que torture gente? ¿Para qué accedes al trabajo forzado? ¿Para qué insistes en tu identidad? ¿Para qué? O sea, ¿para qué quieres saber para qué? Y yo para mí fue muy evidente que ese libro, aunque no lo diga, me obligaba a mí a buscar un para qué, ¿no? Y ese para qué nos lleva de la mano a lugares que a lo mejor no queremos enfrentar, pero que en el fondo nos transforman la vida. Entonces, ¿para qué contestan el pinche mensaje en el chat? ¿Cómo lo contestan? ¿Para qué? Y nadie se lo pregunta antes de picarle send, ¿para qué escribí esto? ¿Sí me explicó? Si encuentras tú para qué escribiste esto, paras y dejas de mandar mierda a lugares a donde no es ni buena idea mandarlo, ni vas a recibir la respuesta que estás esperando. Entonces, ¿para qué le gritas a una persona en el tráfico? Quítate, pendejo. ¿Para qué? O sea, ¿qué estás tratando de hacer, no? Sentir una satisfacción interior porque hay una superioridad moral en ti. Estás tratando de gritarle porque crees que de alguna manera el universo conspirará a tu favor porque estás enojado y hará que esa persona se conduzca diferente. O sea, en el fondo siempre es una responsabilidad personal y es una conducta que se puede prevenir simplemente porque pauses. O sea, la pausa, que cuando les digo paren, el parar no es que se sienten a ver si se iluminan, es que pare uno a preguntarse para qué. Para eso para uno. Entonces, el mensaje pues lo puedes redactar, pero te tienes que sentar con ese mensaje y leer tú para qué. ¿Para qué estás mandando esto? ¿Para qué escribiste esta línea? ¿Para qué usaste esta palabra? Y eso que te regresa a tu responsabilidad te vuelve infinitamente más ligero. Te da un chingo de quietud tener un para qué. Y el problema es que la gente quiere llegar a la quietud quitándose gente del camino. Pero yo pienso, no, es que uno no se puede quitar gente del camino y sentir quietud, al revés. Sientes mucha pinche inquietud espantosa.
No estamos hechos para vivir en solitario, o sea, en aislamiento. Entonces, querer a más gente y que nos quiera más gente claramente implica que necesitas un para qué. O no vas a poder convivir. No vas a dejar que se te acerque nadie. Y tú no te vas a poder acercar a nadie, mucho menos querer a alguien, ¿no? Entonces, hay momentos en donde yo me cacho pues todo el pinche día. Con mis hijos especialmente me pasa. Porque tengo 3 hijos en 3 lugares diferentes, digamos, este fin de semana, ¿no? Y entonces me veo escribiendo el mensaje y digo, ¿para qué estoy mandando esto? Y lo borro. ¿Saben cuántos he borrado el fin de semana? O sea, ya llegas a que la cuenta. 62. 62 mensajes que escribí borré. Porque no tenía yo un para qué mandar esa mierda. O sea, el para qué nada más me validaba a mí en mi autoridad. O era porque yo quería controlar. O era para tener sometida a distancia a alguien. O para hacerme la interesante diciendo, te dije que esto te iba a pasar si no pones... O sea, estoy loca. Y claramente sí, porque cuando pierdo mi pregunta, enloquezco. Eso es lo que pasa. La pregunta no me puede abandonar, no se puede ir a vivir a otra casa, porque la pregunta me guía. Y como sí me he vuelto muy honesta en lo pésimo, lo medianamente pésimo y en lo no tan pésimo de mí, me contesto las cosas con absoluta, vamos a pensar, verdad y rigor. Y digo, a ver, ¿y para qué me quiero brincar esto, no? Por ejemplo, en la mañana que venimos a entrenar, ¿para qué quiero hacer 1 y 1? Cuando puedo hacer 4, mejor hago 4. ¿Para qué? Para lograr mi objetivo. Lo quiero lograr de esta manera hoy. Bueno, a la semana que entra, pues ya que esté más cansada, a lo mejor me hago el salto, ¿no? Pero sí te lo tienes que preguntar. ¿Para qué me tomo 4 cafés? Pues para no tomar agua. Porque no me gusta tanto. Entonces digo, güey, no mames. O sea, güey, en el 4º café, tómate un vaso de agua en medio. ¿Para qué? Pues para que se te quite la pinche sed. No es posible que estés tomando café para que se te quite la sed. Es ridícula la respuesta. Pero sí se la tienen que poder ofrecer. Entonces, hay momentos que cuestan más trabajo que otros, especialmente cuando son cosas muy del corazón, ¿no? Cuando sientes que tu para qué te va a llevar a un lugar de distanciamiento, o tu para qué te va a llevar a un lugar de reparación, o a un lugar de buscar una disculpa o pedir un perdón, o te va a llevar a un sitio incómodo, a un lugar a donde a lo mejor la que se tiene que ir a arreglar eres tú. Y entonces, sí, entiendo que ese para qué no es tan festivo, ¿verdad? No es como tomar café, eso como que suena más prevenible y es más fácil. Pero el chiste es que empiecen en las cosas chiquitas, como siempre, ¿no? Pues ¿para qué me pongo los lentes? Pues para ver mejor. ¿Y para qué quieres ver mejor? Para no frustrarme porque no veo. ¿Y para qué? Para que se me quite el pinche mal humor que me da no ver. ¿Y entonces para qué? Pues para no estar chingando al Dani cuando lo veo, porque no lo veo. Y entonces tengo un para qué. Y siempre me llevan, entonces me pongo los lentes para ser mejor persona. No sé si me explico. O sea, pero en el medio son un montón de para qués chiquitos que me llevan del punto A al Z, pasando por todo el abecedario, y entonces puedo hacer ese resumen. Vamos a pensarlo así. Me pongo los lentes para ser mejor persona. Oye, hay gente que me va a decir, ¿estás loca? Pues la verdad no, mira, te lo voy a explicar. Y si se los explicas, dices, no, pues no mames, yo también entonces soy mala persona porque hay momentos en donde no resuelvo lo inicial porque no tengo un para qué que lo explique hasta el final. Entonces, creo que nos falta mucho camino por atender cosas sencillas. O sea, estamos tratando de resolver el mundo. Y eso a mí me inquieta mucho. O sea, veo gente que tiene soluciones para todo, que son grandiosas las soluciones para todo. ¿Para qué? O sea, ¿para qué estamos creando patrones de inteligencia artificial cuando somos nosotros quienes la estamos alimentando? No sé si me explico. Entonces, si el humano que alimenta la inteligencia artificial no tiene un para qué, pues la inteligencia artificial claramente no lo puede copiar de ningún lugar, no lo va a resolver. Y se siente así de superficial la respuesta. O sea, no le va a llegar al fondo, no le va a llegar, es dificilísimo ir al fondo, el humano apenas puede. ¿Cómo lo va a copiar quién, no? Entonces, me mandó una cosa que decía que alguien le preguntó a alguien, no, ni para qué me meto en el pedo de decir quién, ¿cómo le decía con su terapia, no? Y dijo, no, pues yo ya abandoné mi coaching, que ya ven que esto es una cosa, ahora el coaching.
por inteligencia artificial, claro. Lo pensé, dije, pues claro, pues el coaching es eso. O sea, un coaching no son años de estudio, no son años de investigación profunda, no son años de pasar contigo una vida de un para qué constante. Un coaching son 6 meses de preparación para atender a alguien en un área de su vida de manera superficial. Eso es lo que pasa. Entonces, claro que se puede sustituir por inteligencia artificial, está bien fácil. La inteligencia artificial tiene más o menos unos 6 meses estudiando asuntos superficiales. Entonces, pues yo sí podría sustituir el coaching, ¿verdad? Por una situación de esas. Igual podría agarrar a un coach de fitness que tiene 6 meses preparándose, se supone, para esto, y agarrar inteligencia artificial y ser sustituible. Pues tiene 6 meses de aprendizaje. O sea, ¿cuál para qué? El chiste de sanar o de aproximarse a gente que te puede ayudar a hacerlo es que la persona que te guíe tenga un nivel de profundidad personal que lo haga cuestionarse constantemente un para qué a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque esa gente tiene un chingo de respuestas de solo sus para qués. Solamente sus para qués. Entonces, queremos ser mejores padres, nos tenemos que preguntar un chingo para qué. O sea, ¿para qué le estoy diciendo esto? ¿Para qué estoy mandando este mensaje? ¿Para qué exijo esta conducta? ¿Para qué? Porque entre más te conoces a través de tus para qués, mejor guía te vuelves. Pero, pues, si entienden cómo se ve ya casi ridículo el espacio en donde esto de sanar se lo estamos delegando a la superficialidad, no vamos a llegar. O sea, ni va a llegar la quietud, ni va a llegar la libertad, ni va a llegar la felicidad, ni va a llegar el amor, no va a llegar nada. Va a llegar un chingo de sufrimiento, eso sí. Y no, porque está resuelto en la cabeza nada más. O sea, como diciendo, bueno, ya te resolviste todo en la cabeza y el discurso se escucha bárbaro, pero a la hora de ponerlo en acción, como que, bueno, no se ve tan igual. Ayer estaba escuchando una doctora que dice que es el 20% hacia abajo, que de la cabeza hacia abajo, que como va... ¿A profundidad? A profundidad, y el 80% es al revés. Sí. O sea que es del cuerpo hacia arriba. Como que si, bueno, ya se encuentran un poquito más desde adentro a lo que estás pensando, ¿no? Uh-huh. Como que lo tenés que vivir. No solamente como diciendo, pues, se escucha bonito que la conversación, como decir, bueno, sí está todo muy claro en tu cabeza, pero no va de la mano con lo que estás haciendo. Es correcto. Creo que el problema es de la práctica, ¿no? Estoy pensando que los que son buenísimos para el para qué son las sectas. Uh-huh. Porque hacen esta serie de cuestionamientos que no son los tuyos. Y eso es donde me parece que está el truco. El riesgo, sí. Está el truco. Uh-huh. Porque tú nos llevabas en el camino de, oye, tienes que ser el para qué de cosas chiquitas, y ya esa práctica te va a empezar a llegar a las preguntas un poco más incómodas y más profundas. Pero las sectas lo que hacen es empiezan con las profundas y incómodas, y de alguna manera te dan la respuesta también. Y entonces... Sí, te dicen cuál es tu para qué. ¿Cuál es tu para qué? Pero aparte te llevan, o sea, los que son muy listos te llevan también para hacer... Te presentan las preguntas para llevarte a ese para qué. Correcto. Entonces, y por eso son tan poderosas, yo creo, porque te sientes un sentido de pertenencia y de resolución de conflicto interno, si quieres, que se vuelve, pues, embriagante. Ahora, qué bueno que dijiste esto. Fíjate bien. Si están en un buen lugar, nunca te van a dar la respuesta. Nunca. En un buen sitio, te van a decir, tú hazte la pregunta. Lo único que tienes que saber es que tienen que empezar con ¿para qué? 3 puntos suspensivos, que son los que tú vas a rellenar. Y la respuesta es enteramente tu responsabilidad. Oye, que si le atinaste o no le atinaste, yo no sé. No, yo no podría saber si encontraste lo que estás buscando o no. Pero se te va a ver. Eso quiere decir, si te ves más quieto, te sientes más libre y eres más feliz, ¿tú para qué? Tiene una respuesta sólida que te llevó a un mejor lugar. Entonces, yo no sé tu proceso interno, pero sé cómo se ve el resultado. Quieto, libre y feliz. El problema de una secta es que la gente no se ve quieta, libre y feliz con el tiempo. Muy, muy contrario a eso. O sea, tú empiezas a ver a la gente desmejorada, confundida, encabronada, solitaria, aislada, mintiéndose. O sea,
demeritada físicamente, se ven pésimo. Y empiezas a pensar, qué raro, pues, ¿qué estará pasando ahí? Bueno, es que le están dando las preguntas y le están alimentando las respuestas. Uh-huh. En el caso de la vida personal, nunca permitan que alguien les diga cuál es su para qué. Nunca, no lo permitan. Es absolutamente invasivo que te respondan tu para qué. Que te pregunten dentro de tu conversación, oye, no, pues es que yo fíjate que quiero comprar un carro nuevo, y que alguien voltee y te pregunte, ¿para qué quieres un carro nuevo? Pues te puedes quedar pensando cuál será la respuesta a esa pregunta, pero no se la tienes que dar a nadie. Ese es mi punto. No tienen que responderle a nadie. Nadie es juez de su respuesta. Nadie la va a evaluar. Es una respuesta interior que le da paz a uno mismo y que aquieta el espíritu. O sea, vamos a pensar en el ejemplo del carro nuevo. ¿Para qué quiero un carro nuevo? Bueno, para volver más eficiente, porque voy a comprar un híbrido, porque voy a volver más eficiente. Vivo en la Ciudad de México, si viviera en Cancún y no hay contingencia ambiental, pues igual y me esperaría, porque pues no, tampoco son tantos kilómetros a recorrer, no es tanto el ahorro, bueno, pon tú lo que sea. Las distancias son muy cortas, hay un problema de cargadores, ok, perfecto. Pero si vives en la Ciudad de México, es bastante conveniente cuando tienes un híbrido, porque en la contingencia puedes tener carro para trasladarte, por ejemplo. Bueno, ok, esa sería una. Bueno, que la tenencia, ok, perfecto. ¿Qué otro valor hay? No, pues que se carga sola la batería. Si andas con la gasolina, que la chinga, ok, perfecto. Bueno, pues es más bonito, no hace ruido. Ah, bueno, todo muy bien. Y aún así, tendrías que volverte a preguntar ¿para qué? ¿No? ¿Para qué quiero gastarme ese dinero? Es dinero que me sobra. Tengo cómo invertir en eso. Tengo un cargador cercano. Tengo que preguntarme si puedo. O sea, ¿para qué quiero vivir ahora con la zozobra de encontrar un cargador? Si no lo puedo resolver de manera inmediata, ¿dónde voy a cargar ese pinche carro, no? Entonces, hay muchas cosas que van navegándose de una sola pregunta, pero la respuesta tiene que ser interior. O sea, y puedes merodear en ella de ida y vuelta 100 millones de veces. Te puedes pasar un año respondiéndola. Mientras no actúes sobre el impulso, ¿por qué no tuviste una respuesta a tu para qué? La mayoría de la gente actúa sobre el impulso sin la respuesta. Y vienen las consecuencias. Siempre vienen las consecuencias. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Cargar responsablemente y con dignidad la consecuencia habiendo tenido un para qué, que nada más impulsivamente haber actuado y no haber tenido un para qué, no se parece nada la carga de la consecuencia. O sea, una se ve atroz y la otra se ve súper llevadera. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo, digamos, alrededor de solo este evento, el para qué, es solo ese. En español, como siempre les he dicho, tenemos muchas ventajas de hablar este idioma, porque el español es muy vasto y muy específico en las palabras que usa, ¿no? En inglés, why es lo mismo por qué y para qué. O sea, no hay una diferencia entre eso. En el español sí. En el español no se parece nada responder por qué y responder para qué. No se parece nada. Son dos lugares totalmente diferentes. No nada más de manera interna, sino en ejecución. Entonces, si lo ven a nivel nacional y lo ven en situaciones fronterizas o en países, si le preguntan al güey de allá en inglés por qué quiere poner tarifas, o sea, subir los impuestos en ciertas cosas, él contesta por qué quiere hacerlo, pero no tiene un para qué, por eso está atorado. Y por eso todo se ve complicado. En México pueden responder a las dos preguntas, ¿no? ¿Por qué queremos imponer tarifas de regreso? ¿O para qué queremos imponer tarifas de regreso? Son dos abismos distintos. Y creo que nosotros, siendo los dueños del idioma español, podríamos hacer el ejercicio para que vean la diferencia. Ante un evento, pregúntense el por qué y van a ver cómo suena esa respuesta. Y a la misma pregunta, cambien el por qué, para qué y van a ver la respuesta. O sea, no se parece nada el estado anímico de un lugar y otro. Totalmente distinto. Entonces, ¿tienen algo más que quisieran agregar a nuestros 45 minutos de grabación? Ya. Yo no. ¿Tú, Dani? Ya. Alejandro. Nada más que agregar. Bueno, les mando besos. Hoy es lunes, todos les vamos a subir este podcast. Igual y sirve para el resto de la semana que uno anda batallando con cosas innecesarias. El para qué salva.
No lo digo yo, o sea, el quien lo ha experimentado podrá estar de acuerdo en que se siente una cosa fantástica porque hay mucha libertad, hay mucha quietud y hay mucha felicidad cuando encuentras tu para qué y ejecutas sobre él, ¿no? Pero igual eso es lo que decías, ¿no? De que si te aparece mañana, ¿cuántos millones de dólares dijiste? 10. 10 millones de dólares, ¿no? El número. O sea, no te tendría que cambiar nada, porque supuestamente ya vendrías haciendo todo lo que estás haciendo desde el día de hoy, no te tendría que mover para nada. Como diciendo, No, o sea, imagínate que si tú tienes para qué a lo largo del tiempo y recibes esa cantidad de dinero, tendrías perfectamente bien mapeado Ajá. a dónde va eso y qué vas a hacer con él y no estarías dudando. no. O sea, no tendrías esta voracidad de 10 más 1 más, 11 más 1 más, 12 más 1 más, 3. O sea, ya no te pasaría eso. Estarías bien con tu número y descansarías en quietud sabiendo que tu para qué se consolidó con la llegada de esa cantidad, pero ya lo tenías distribuido desde hacía mucho tiempo. Sí. O sea, tu para qué es lo que guía tu vida y es lo que administra tus recursos y es lo que le da luz a tus relaciones. Entonces, sí está cabrón, porque en el momento en el que la gente le cae la lana o le cae la sorpresa de la relación o le cae el beneficio de la duda o le cae la libertad, piénsalo en prisión. Ve qué cabrón está ahí, ¿no? Pero imagínate que un día nosotros les preguntamos mucho, ¿qué vas a hacer cuando estés en libertad? ¿Para qué quieres salir? ¿No? Y adentro tienen un montón de respuestas que han ido puliendo. Bueno, quiero salir libre para esto y quiero salir libre para esto y quiero salir libre para esto. Las que no han tenido para qué, no se quieren salir porque dicen, es que voy a salir y no voy a tener cómo proceder en el afuera. Les da mucho miedo. A nosotros nos debería dar exactamente el mismo pinche miedo, sin estar en prisión, no tener un para qué. O sea, yo me quedaría sentada en mi celda hasta que no encuentre la respuesta y entonces luego actúo, ¿no? Y quien ha tenido un para qué, ve qué triunfante se ve. O sea, tenemos mucha gente que ha salido de prisión, que tenía ya diseñado su para qué desde las clases de la videoacademia y salió a triunfar. O sea, literalmente han encontrado y seguido al pie de la letra con determinación para qué querían salir, ¿no? Y lo están haciendo extraordinariamente bien. Entonces, es que así se ve. Bueno, la cárcel lo que pasa es que es una gran escuela para mí y ha sido un aprendizaje enorme para quienes estamos en ese camino, ¿no? Porque ahí se ve flagrantemente la diferencia entre una cosa y otra. Afuera es más disfrazable. Hay más cosas con que distraerse. Entonces, a la audiencia les mandamos besos. Y nos vemos la semana que entra, pero por lo pronto ahorita no nos tardamos en subirles este podcast. Y voy a encontrar dónde se le pone a esto de tener la grabación. Porque como no tenemos cortinilla. Bueno, les mandamos besos y nos vemos la semana que entra. Besos. Chao. Bye.